Sal. Muy buenos días a todos. Con su venia, diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, presidente de la directiva de esta honorable legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, al público presente, a los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Un servidor, Jorge García Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 61ª Legislatura del Estado de México, del Estado Libre y Soberano de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción 11, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano. Si me permite, diputado, se le ruega a las diputadas y a los diputados ponerle atención al orador en tribuna. Adelante, diputado. Gracias, muy amable. Sí. Como 61 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo de los artículos 7, 27, 17, 50 y 17 y 52 del Código Administrativo del Estado de México y la fracción primera del artículo 18 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Yo creo que para todos es muy claro que erogar dinero en un viaje determinado, pues sí merma la economía de cualquier mexicano. Y si ese mexicano precisamente está clasificado entre la gente más necesitada, debe reglamentarse en el Estado de México. En el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento y la declaración política que fueron aprobados por la Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento en abril de 2002, en la cual nuestro país estuvo presente, se señala con un adjetivo mejorar la disponibilidad de transporte accesible y económicamente asequible para las personas de edad. La Ley del Adulto Mayor del Estado de México, en la fracción segunda del artículo segundo, hace referencia a quienes han de ser considerados personas adultas mayores, siendo hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad que se encuentran domiciliadas o de paso en el Estado de México. Nuestra entidad está compuesta en un 11.3% por personas mayores de 60 años. Lo anterior, de acuerdo con datos del INEGI, de donde 40.82% de la población adulta mayor es económicamente activa, hombre y mujeres, cuyas dinámicas de movilidad se manifiestan en el quehacer diario de sus vidas, trabajadores que aún no llegan al retiro. Siendo las personas adultas mayores un grupo social con un promedio de ingreso económicamente bajo, que no cuenta con empleos bien remunerados o no los tienen, siendo su única percepción en la mayoría de los casos algún apoyo social gubernamental o alguna pensión por retiro o apoyo familiar que no alcanza para poder cubrir tanto sus gastos. Hoy todos totalmente, derivado de lo anterior y al ser evidente la necesidad de implementar políticas que apoyen a las personas adultas en la sufragar de sus gastos con el uso de transporte público,
es que deben impactarse en su normatividad que regula el servicio del transporte público de pasajeros, siendo necesario la exención en las tarifas del transporte público de pasajeros. Este servicio masivo y de alta capacidad y un descuento en las de colectivos y mixto que permitan a las personas adultas mayores tener la posibilidad de trasladarse sin que represente una carga a su ingreso económico. Asimismo, se incentivará el uso de dicho transporte, debido a que, por lo regular, se acompaña en sus traslados por otra persona, lo que beneficiaría también a los concesionarios. Asimismo, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, estableciendo de igual manera el artículo 20 de los estados adoptarían medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gozan de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible. Personas adultas mayores y personas que sufren alguna incapacidad no son los únicos que se ven afectados por las altas tarifas por el pago del transporte público en nuestra entidad. Existen otros grupos que requieren ser apoyados, como lo son los estudiantes, niñas y niños en compañía de una persona adulta, adolescentes y adultos que a diario el uso del transporte público para trasladarse a su escuela y de regreso a su casa. Gastos que merman la economía familiar, teniéndose en cuenta que el salario mínimo es bajo en nuestra entidad y es de 172.87 y que el salario promedio mensual que percibe una persona trabajadora en nuestra entidad es de 3.440. Es muy claro, señores diputados, que la actitud que debe de tenerse es más sociable en ese sentido. Debemos prestar atención a las necesidades de los estudiantes para ayudar a lograr mexicanos y mexicanas más preparados y que tengan mayor oportunidad de competencia laboral. Universalizar la educación y tener equidad en el acceso mediante la adopción de medidas para reducir las desigualdades, en razón de que a los estudiantes económicamente les resulta oneroso el pago de sus traslados. Debiéndose homologar las diversas normas jurídicas que señalan las tarifas del servicio de transporte. Ustedes saben y seguramente han ido quizás a algunas conferencias donde se dice que las grandes urbes, ¿verdad?, tienen forzosamente que ser infectadas por los buenos gobiernos de otros estados. Debiéndose homologar las diversas normas jurídicas que señalan las tarifas del servicio de transporte jurídico público de pasajeros, masivo y de alta capacidad, colectivo, mixto, adecuándolos en cuanto a la exención y descuentos que deben de proporcionarse a los adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes con credencial vigente.
Por mencionar algunos ejemplos, en la Ciudad de México, los niños menores de 5 años en el transporte público de pasajeros colectivo y en los sistemas de transporte masivo de pasajeros no pagan ningún tipo de tarifa. Los adultos mayores de 60 años en los sistemas de transporte masivo de pasajeros están exentos de pago de cualquier tarifa. Las personas con discapacidad permanente tienen el beneficio y la gratuidad en el sistema integrado del transporte público y además a los estudiantes se les realiza un descuento del 40% de tarifas del metro. En Baja California, a los estudiantes, jubilados, profesionales y personas con discapacidad se les cobra el 50% de las tarifas del servicio de transporte público masivo. Todos sus modalidades, asimismo los niños de 3 años o menores, viajan sin costo alguno. En Chihuahua igualmente, y por esta razón, para el Grupo Parlamentario de Morena, consideran vital amortizar estos gastos para los grupos y familias más vulnerables en razón de garantizar un estado de bienestar y bajo el enfoque del humanismo mexicano. Por lo expuesto, se pone a consideración de este honorable Congreso del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación la presente iniciativa. Solicito de la manera más atenta se anexe la presente iniciativa de manera íntegra a la Gaceta Permanente Parlamentaria y al Diario de los Debates. Es cuanto, señor. Muy amable. Muchas gracias, diputado García Sánchez. Se registra la iniciativa.